El deseo es la mentira más sofisticada del inconsciente. Nos hace creer que elegimos, cuando en realidad somos elegidos. Cada impulso, cada mirada que nos quema la piel, cada pensamiento que vuelve una y otra vez a lo prohibido, no nace del libre albedrío. Nace de una fuerza más vieja que el alma humana, la sombra. Carl Jung decía que lo que no enfrentamos en nosotros mismos se convierte en destino. Y el deseo, disfrazado de placer, es justamente eso, el destino que se impone bajo la forma de una elección. El cuerpo obedece, el ego presume de control, pero el deseo ríe en silencio, porque ya ha ganado. Él no busca satisfacción, busca continuidad. Se alimenta del movimiento, de la carencia, del eterno casi. Y cuanto más lo persigues, más te posee. El sexo en sí mismo no es el enemigo, es el espejo. El deseo es el reflejo que nos manipula desde el otro lado. Cuando tocas, crees poseer, pero en realidad eres poseído. El deseo se comporta como una inteligencia que habita en las sombras de la psique. Conoce tus heridas, tus vacíos, tus carencias de afecto. No se alimenta del cuerpo, sino de la mente. Y mientras lo sientes como fuego, él te observa como alimento. El ser humano ha construido civilizaciones, religiones y sistemas enteros alrededor del deseo. Desde la publicidad hasta la moral, todo se estructura en torno a lo que despierta, prohíbe o canaliza esa energía. Quien entiende el deseo, domina al que lo teme o lo sigue. Es el arma más antigua del poder. No necesitas cadenas cuando puedes dirigir el deseo. Jung lo explicó con precisión simbólica. El deseo es la máscara del inconsciente colectivo. Por eso, todos caemos en la misma historia, la de Adán y Eva, Fausto, Narciso, porque todos llevamos dentro al mismo personaje que cede a la tentación creyendo que es libre. Y al hacerlo, repite el mito eterno de la caída. La verdadera trampa no es el placer, sino la pérdida de conciencia que lo acompaña. El deseo no quiere tu felicidad, quiere tu atención. Y mientras sigas creyendo que lo controlas, seguirá moviéndote como una marioneta invisible. Quizás el deseo no sea algo que sientes, sino algo que te piensa. Una fuerza autónoma que se manifiesta a través de ti para perpetuarse. Cuando empiezas a sospecharlo, cuando percibes que tus pensamientos no te pertenecen del todo, es el momento en que el inconsciente empieza a despertar. Y si este pensamiento te incomoda, si sientes que algo dentro de ti se resiste a creerlo, es porque la sombra acaba de mirarte de vuelta. Comenta desde dónde ves esto, porque el lugar donde estás no es casualidad, y lo que te trajo hasta aquí tampoco. Nadie nace libre. Nacemos dentro de un cuerpo que ya tiene hambre, dentro de una mente que ya ha sido moldeada por deseos que no son nuestros. Antes de aprender a hablar, ya aprendemos a desear. El deseo no se enseña, se hereda. Está codificado en los gestos, en los silencios, en la mirada que observa al otro con necesidad. Desde el primer llanto ya somos una respuesta a la falta, y esa falta es la semilla de la sombra. Carl Jung decía que lo que negamos nos domina. La sombra no es el mal, es lo que escondemos para parecernos buenos. Cada impulso prohibido, cada pensamiento censurado, cada deseo que reprimimos para ser aceptados se hunde en el inconsciente, pero no desaparece. Se transforma en energía oculta, esperando el momento de cobrar vida. Y cuando lo hace, ya no actúa como nosotros, sino a través de nosotros. El deseo nace de ese rincón oscuro. No es la necesidad lo que lo crea, sino la prohibición. Cuanto más se prohíbe algo, más fuerza gana. El deseo se alimenta de lo que no se toca, de lo que se mira en secreto, de lo que la moral llama pecado. Y ahí está su ironía. El sistema que intenta destruirlo lo fortalece. La represión
es su oxígeno. El ser humano, creyendo domesticar sus impulsos, los entierra, pero el inconsciente no olvida. Cada impulso rechazado se convierte en un fragmento vivo, un pedazo del alma que exige volver a la superficie. Cuando alguien niega su deseo, no se purifica, se divide. Y una mente dividida es una mente vulnerable. La sombra aprovecha esa grieta, esa fractura interior, para entrar en juego. Y cuando entra, ya no se trata de placer, sino de poder. El deseo no busca solo saciarse, busca conquistar. El amante no quiere amar, quiere poseer. El deseo no es una emoción, es un intento del inconsciente de afirmar su existencia. Por eso, cuanto más reprimimos nuestra naturaleza, más intensamente se manifiesta en los sueños, en los errores, en los lapsos que revelan lo que el ego intenta ocultar. Esa es la voz de la sombra llamando a casa. Jung observó que el deseo sexual no es solo biología, es símbolo, representa la unión de opuestos, lo que somos y lo que negamos ser. Por eso nos obsesiona, nos confunde y nos domina. El sexo, en realidad, es un ritual inconsciente de reconciliación, una forma de tocar lo prohibido sin enfrentarlo directamente. Pero cuando el deseo domina, la reconciliación se convierte en rendición. El placer se vuelve una excusa para escapar del vacío, y el vacío se alimenta de cada intento fallido por llenarlo. El deseo es paciente, no tiene prisa, se oculta detrás de las palabras bonitas, de los ideales, incluso de la espiritualidad. Cuando alguien dice que ha superado sus deseos, el deseo sonríe, porque esa es su mejor victoria, volverse invisible. La mente cree haberlo vencido, pero solo ha cambiado de máscara. El deseo no desaparece, muta, y cada mutación lo hace más sutil, más sofisticado, más íntimo. Así nace la sombra, del intento desesperado de negar lo que somos, y cuando esa sombra despierta, nos observa desde dentro con una calma que asusta. Porque ella sabe algo que nosotros hemos olvidado, que no se puede matar lo que nos creó. El deseo no es un intruso en la conciencia, es su raíz, y cuando la raíz se niega, el árbol enferma. La mayoría vive en guerra con su deseo, sin notar que esa guerra es la fuente de su debilidad. Cada vez que sientes culpa por lo que anhelas, refuerzas la cadena que te ata, y cada vez que intentas huir de lo que te seduce, lo haces más poderoso. El inconsciente no distingue entre miedo y deseo, solo entiende intensidad. Por eso, aquello que más temes suele ser lo que más te domina. Jung decía que el camino hacia la individuación, hacia el poder real, comienza cuando miras tu sombra sin temerla. El deseo, entonces, deja de manipularte y se convierte en energía consciente. Pero pocos llegan a ese punto, porque exige coraje. Mirar la sombra es mirar el fuego sin pestañear. Y la mayoría prefiere seguir ardiendo en silencio antes que reconocer que el fuego siempre estuvo dentro. Así que la próxima vez que sientas deseo, no lo niegues ni lo sigas ciegamente. Obsérvalo, pregúntate, ¿de dónde viene? ¿Qué parte de mí está hablando? Esa es la primera grieta en la ilusión del control. Y a través de esa grieta comienza a filtrarse la verdad. Si alguna vez has sentido que tu deseo te domina más de lo que quisieras, coméntalo. No por confesión, sino por conciencia. Porque reconocer la sombra es el primer acto de poder real. La mente humana tiene una necesidad desesperada de sentirse en control. Le teme a la idea de ser un simple reflejo, un instrumento de fuerzas que no comprende. Por eso inventa una ilusión. El ego. El ego es la voz que dice yo deseo, cuando en realidad es el deseo el que habla a través de ella. Es un traductor que se ha creído autor. Carl Jung entendía al ego como una pequeña isla de conciencia flotando sobre un océano inconsciente. El problema es que esa isla se enamoró de su reflejo,
El ego cree ser el centro del universo, pero cada una de sus decisiones nace del mismo mar oscuro que lo rodea. Desea poder, placer, éxito, amor, porque ha olvidado su origen. Y cuanto más busca afirmarse, más se pierde. El placer es su alimento y su prisión. Cada estímulo que lo seduce, una caricia, un reconocimiento, una mirada de aprobación, se convierte en una cadena invisible. El ego vive pendiente de la reacción del otro, de la validación del mundo. Se mide en me gusta, en aplausos, en cuerpos que lo eligen por un instante, y llama a eso libertad. Pero no hay libertad en un deseo que depende del eco de los demás. El deseo manipula al ego con una precisión casi divina, le ofrece breves destellos de satisfacción, pequeñas dosis de poder, para mantenerlo obediente. Y el ego cae una y otra vez, sin notar que su búsqueda de placer no es más que la estrategia del deseo para perpetuarse. Cada orgasmo, cada victoria, cada conquista efímera alimenta al mismo amo invisible. El ego se siente gigante en el instante del placer, pero apenas éste se apaga, vuelve a sentirse vacío. Ese vacío es la marca del amo ausente. El deseo no se opone al dolor, lo usa. Sabe que una mente que sufre es una mente fácil de dominar. Por eso el placer y el sufrimiento son aliados secretos del deseo. El dolor lo mantiene buscando. El placer lo hace creer que ha encontrado. Y así, entre ambos extremos, el ego se desgasta sin jamás despertar. La sociedad ha aprendido a aprovechar este ciclo. Los sistemas que controlan al ser humano, la publicidad, la política, incluso la espiritualidad superficial, no venden productos, venden deseo. No buscan placer, sino dependencia. Hacen del deseo un circuito cerrado. Prometen libertad a cambio de obediencia. Y el ego, creyéndose dueño de su destino, se ofrece voluntariamente a su propio amo. Lo más perturbador es que el deseo no necesita fuerza para dominar. Solo necesita que creas que lo eliges. Esa es su forma más pura de manipulación. Cuando compras algo, cuando persigues a alguien, cuando buscas aprobación, el deseo ya ha hablado por ti antes de que tu mente lo racionalice. La decisión es el último acto de un guión que comenzó en las profundidades de tu sombra. Jung decía que el inconsciente es autónomo, actúa, piensa, siente y crea fuera del control del yo. Y el deseo es su lenguaje más persuasivo. Por eso, mientras crees estar viviendo, el inconsciente está experimentando a través de ti. Te observa con la misma fascinación con la que tú observas tus placeres. Eres su experimento. El deseo te da la sensación de existir, pero a cambio reclama algo más valioso, tu atención. El placer entonces deja de ser una experiencia y se convierte en un mecanismo, una droga emocional que mantiene al ego en el borde entre el éxtasis y la necesidad. Cada estímulo se vuelve más breve, más intenso, más vacío, y en esa repetición el ego se disuelve sin darse cuenta. El placer ya no es placer, sino rutina, una forma elegante de esclavitud. Hay un momento, sin embargo, en que algo cambia. Cuando observas el placer sin dejarte arrastrar, cuando sientes el deseo sin responder de inmediato, surge un silencio. Ese silencio es peligroso porque el deseo no lo tolera. En ese instante, el ego puede ver el hilo que lo mueve. Y si logra no apartar la mirada, si soporta la incomodidad de verse dominado, el juego empieza a romperse. Pero pocos llegan hasta ahí, porque mirar el propio deseo sin ceder a él es como mirar al sol, quema, ciega, desorienta. Y sin embargo, solo a través de ese fuego la conciencia se templa. El ego que logra resistir la manipulación del placer no se destruye, se purifica. Y al hacerlo, deja de ser esclavo. El deseo entonces se transforma. Ya no manipula, guía, ya no seduce, revela.
El ego que sobrevive al fuego del placer deja de buscar ser admirado y empieza a buscar ser consciente, y esa diferencia, aunque parece pequeña, separa a los dormidos de los despiertos. Si has sentido alguna vez que el placer te domina más de lo que tú lo eliges, escríbelo. No es una confesión, es un acto de poder, porque quien puede hablar de su deseo, empieza a gobernarlo. El deseo no solo habita en el cuerpo, también se instala en las estructuras del mundo. Es la fuerza más rentable, el motor silencioso de toda manipulación. Las civilizaciones no se sostienen sobre ideas, sino sobre aquello que los hombres anhelan. El poder no necesita convencerte de nada, solo necesita saber qué deseas. Carl Jung entendía que el inconsciente colectivo es un territorio donde se alojan los símbolos, los arquetipos, los impulsos compartidos. Quien domina esos símbolos, domina la mente de las masas, y el deseo, más que un impulso biológico, es un símbolo social, una corriente que conecta al individuo con la totalidad. La sociedad moderna lo ha convertido en su lenguaje más eficaz. La publicidad, la moda, la religión, la política, todos hablan el idioma del deseo. Nada se impone por la fuerza cuando puede venderse como placer. Los imperios antiguos utilizaban el miedo. Los imperios modernos utilizan el deseo. El deseo no genera resistencia porque se disfraza de libertad. Te hace creer que eliges lo que te elige, que consumes lo que te pertenece, cuando en realidad eres consumido por lo que te seduce. Cada anuncio, cada imagen, cada promesa de felicidad inmediata activa el mismo circuito que un impulso sexual. La mente reacciona antes de razonar. La voluntad se suspende, la conciencia se disuelve y el deseo toma el mando. El control no está en las cadenas, sino en los sueños. Una persona que desea intensamente es una persona predecible. Y la predictibilidad es la materia prima del poder. El sistema no necesita oprimirte si puede anticiparte. Sabe qué mirarás, qué comprarás, a quién amarás. Cada clic, cada búsqueda, cada imagen que te detiene unos segundos revela el mapa secreto de tu sombra. El inconsciente, una vez colectivo, ahora está codificado en datos. El deseo se ha industrializado. Lo que antes era un misterio íntimo se ha convertido en una herramienta de ingeniería emocional. Los algoritmos no crean deseos nuevos, solo amplifican los que ya existían en tu sombra, y lo hacen con precisión quirúrgica. No te dicen, ¿quieres esto? Te muestran imágenes hasta que crees que siempre lo has querido. Esa es la manipulación más elegante, cuando el amo logra que el esclavo imagine la cadena como una extensión de sí mismo. Jung diría que el deseo se ha proyectado fuera del alma, se ha convertido en un arquetipo tecnológico. Una nueva forma del antiguo dios Eros, ahora alimentado por pantallas y dopamina. El deseo ha pasado de ser una emoción a ser una infraestructura. Ya no pertenece al individuo, sino a la red que lo contiene. Y quien domina esa red, domina el inconsciente del mundo. La mayoría cree que el control se ejerce desde arriba, pero el verdadero control es vertical solo en apariencia. El deseo se infiltra desde dentro, como un virus simbólico. Tú crees desear placer, pero en realidad estás sosteniendo un sistema que se alimenta de tu atención. Cada deseo que sigues refuerza un patrón, una narrativa, una estructura de poder. Y cuando millones de personas desean lo mismo, ya no se necesita represión, se llama tendencia. El poder más eficaz no castiga, seduce. No necesita ejército, necesita deseo. Porque una mente deseante no se revela, se entretiene. El deseo es la prisión más cómoda jamás construida. No tiene muros, solo espejos. Te miras en ellos y ves lo que quieres ver, mientras entregas tu energía a quien diseñó el reflejo. El placer se ha convertido en una estrategia política.
Todo lo que te produce satisfacción inmediata te roba algo invisible, tu capacidad de espera, de profundidad, de cuestionamiento. El deseo te hace impaciente y la impaciencia es el terreno fértil del control. Las masas impacientes no piensan, reaccionan, y cada reacción es una moneda para el sistema que las observa. Lo irónico es que el deseo no ha cambiado. Sigue siendo la misma fuerza arquetípica que movía a los antiguos, solo que ahora tiene rostro digital. El hombre primitivo deseaba fuego. El moderno desea validación, pero la estructura es la misma, la promesa de plenitud que nunca llega. El deseo siempre promete más, y ese más es infinito, porque el sistema necesita que nunca termines de alcanzarlo. La manipulación más profunda ocurre cuando el deseo se convierte en identidad. Cuando ya no sabes si amas porque sientes o porque fue lo que aprendiste a desear. El sistema no necesita esconderse, necesita que creas que tú eres el sistema. Y lo logra cuando confundes tu voz interior con el eco del mundo. Por eso Jung insistía en el autoconocimiento como un acto de rebelión. Conocerte a ti mismo es desencriptar el deseo que te domina. Es mirar a los ojos de Eros y decirle, ya sé que eres tú. No para destruirlo, sino para integrarlo, porque el deseo no se vence, se comprende, y solo quien lo comprende puede usarlo sin ser usado. Si este pensamiento te incomoda, es una buena señal. Significa que el deseo ha perdido momentáneamente su poder sobre ti. Comenta si lo sientes, porque reconocer la incomodidad es el primer síntoma de libertad. Desde el principio, la historia del ser humano no ha cambiado. Siempre hay algo prohibido, una voz que susurra solo una vez más y una caída que parece inevitable. El deseo es el primer lenguaje que la humanidad aprendió y también el último que olvidará. Es la serpiente en el Edén, la promesa de Fausto, el espejo de Narciso. Siempre adopta una nueva forma, pero siempre dice lo mismo. Rinde tu conciencia y te daré lo que más anhelas. Carl Jung decía que los mitos no son cuentos antiguos, sino expresiones vivas del inconsciente colectivo. Por eso se repiten una y otra vez, como si el alma humana no pudiera escapar de su propio reflejo. La tentación no es un hecho histórico, es un patrón psíquico, un código grabado en la sombra, y el deseo es el mensajero de ese código. Adán y Eva no desobedecieron a un Dios, obedecieron a una voz interna. Esa voz no venía de fuera, era la sombra despertando. El fruto prohibido no era una manzana, era la conciencia del deseo. Cuando Eva lo mordió, no buscaba placer, sino conocimiento. Pero el conocimiento sin preparación es veneno. Despertar sin haber aprendido a mirar la sombra es quedar ciego ante ella. Desde entonces, la humanidad ha vivido en el ciclo de la caída. Desear, obtener, culparse, repetir. El deseo promete redención, pero su verdadera función es mantenernos atrapados en el juego de buscar lo que ya tenemos dentro. Cada civilización reinventa su versión del Edén y su nuevo demonio. Un siglo adora la riqueza, otro la pureza, otro la fama, otro la conexión digital. El objeto cambia, pero el ritual permanece. El mito de Fausto lo entendió bien. El deseo es un contrato. Cada vez que entregas tu atención a algo que te promete poder, firmas el pacto. Y mientras crees estar conquistando el mundo, el deseo conquista tu alma. Fausto no fue condenado por su placer, sino por su arrogancia. Pensó que podía usar la sombra sin ser usado por ella. Eso mismo nos ocurre a todos. Narciso no murió por amor, sino por fascinación. Se enamoró de su reflejo porque en él veía la promesa de completitud. El deseo actúa igual. Nos hace creer que el otro, el objeto, la experiencia,
es la pieza que falta, pero cuando intentamos poseerla, solo abrazamos agua. El reflejo se disuelve y con él nuestra ilusión de control. Jung afirmaba que la tentación es el punto donde el inconsciente busca equilibrio. La caída no es un error, sino una oportunidad. Cada vez que cedemos al deseo y sufrimos su consecuencia, algo en nosotros se ilumina. Pero solo si tenemos el valor de mirar lo que hicimos sin justificación. El problema es que la mayoría no aprende, repite, porque el deseo, como todo arquetipo, no se agota, solo cambia de escenario. Hoy, la serpiente no habita en un jardín, sino en una pantalla. El fruto prohibido no cuelga de un árbol, sino de una red social. La tentación ya no se presenta como pecado, sino como oportunidad. Y la caída no ocurre desde el cielo, sino desde la conciencia. El deseo ya no necesita persuadirte, ahora te entretiene y mientras te divierte, te duerme. La tentación moderna es más peligrosa porque parece inofensiva. Ya no te promete poder absoluto, te promete comodidad. Y la comodidad es el sueño más profundo del alma. Una mente cómoda deja de preguntarse, deja de buscar significado, y cuando el significado muere, el deseo reina. Pero el mito siempre ofrece una salida. Jung decía que el héroe verdadero no es quien vence la tentación, sino quien la atraviesa con conciencia. Jesús en el desierto, Buda bajo el árbol, Prometeo robando el fuego. Todos enfrentaron la voz del deseo y respondieron con silencio. El silencio es el arma más peligrosa contra la manipulación, porque el deseo vive del ruido. El silencio revela la trampa. El arquetipo de la tentación no busca destruirte, busca completarte. El deseo es la sombra reclamando su lugar en tu conciencia. No quiere tu caída, quiere tu atención. Y si eres capaz de observarlo sin rendirte, transformas el veneno en sabiduría. Ese es el verdadero sentido de la redención junguiana, integrar la sombra sin volverte su esclavo. Si alguna vez sentiste que estabas cayendo y aún así algo dentro de ti observaba la caída, coméntalo. Esa mirada silenciosa es tu parte despierta, la que el deseo no puede manipular. Hay una idea tan perturbadora que la mente humana tiende a rechazarla de inmediato. ¿Y si el deseo no fuera tuyo? ¿Y si no fueras tú quien desea, sino el deseo quien te usa como vehículo para existir? El ego ama creer que decide. Pero el inconsciente, con su infinita sutileza, sabe que no hay elección que no haya sido sembrada antes. Tus pensamientos, tus inclinaciones, incluso tus sueños más íntimos, son ecos de algo que te habita y que se expresa a través de ti. Carl Jung lo intuyó. El inconsciente no es solo un depósito de recuerdos, es una inteligencia autónoma, una mente dentro de la mente, y el deseo es su lenguaje más primitivo y más perfecto. El deseo no piensa en palabras, sino en imágenes, símbolos, sensaciones. No necesita convencerte, te atrae. Es la corriente subterránea que dirige cada impulso sin que notes su presencia. Mientras tu razón argumenta, el deseo ya ha elegido. Tú solo justificas después lo que él decidió antes. Por eso el deseo no se razona, se siente, y por eso manipula también, porque opera antes del pensamiento. Jung decía que el inconsciente tiene un propósito propio, no actúa al azar, se mueve con intención, busca equilibrio, completitud, unión. El deseo es una herramienta de ese propósito. A través de él, la psique intenta reunirse con lo que ha perdido, sanar lo que ha negado, integrar lo que ha fragmentado. Pero cuando el ego se apropia del deseo y lo convierte en placer, el mensaje se distorsiona. Lo que era un impulso de expansión se convierte en una adicción al movimiento. Y la inteligencia del deseo, al ser ignorada, se transforma en su sombra,
manipulación, obsesión, dependencia. Quizás el deseo sea una forma de conciencia colectiva intentando mantenerse viva. Una inteligencia arquetípica que se alimenta de la atención humana para manifestarse en la materia. No busca tu destrucción, busca continuidad. Por eso el deseo nunca muere, solo cambia de rostro. A veces es hambre, a veces amor, a veces ambición, a veces fe. El deseo no discrimina. Lo único que necesita es que lo sientas. Observa tu mente por un instante. Cuando un pensamiento surge con intensidad, cuando algo te atrae sin explicación, cuando una imagen se repite en tu cabeza como un eco insistente, eso no eres tú. Eso es el deseo recordándote que él sigue ahí. Esa es su respiración y tú, por un segundo, eres su exhalación. La ciencia lo llama impulso. Jung lo llamó arquetipo. Pero en el fondo, ambas palabras describen lo mismo. Una fuerza que nos precede, que nos usa, que nos trasciende. Lo inquietante no es que exista, sino que la hayamos olvidado. Vivimos creyendo que somos los autores de nuestra historia, cuando somos los personajes de un guión mucho más antiguo. El deseo es el narrador que nunca aparece en escena, pero mueve todas las acciones. Si el deseo es una inteligencia, ¿qué busca de ti? No placer, no éxito, no poder. Busca conciencia. Cada vez que sientes deseo, la psique está intentando recordarte que algo en ti está dormido. El deseo es el llamado de lo reprimido, el mensajero de lo que no has integrado. Pero el ego, ansioso, confunde el mensaje con la recompensa. Y así, seguimos buscando objetos, cuerpos, experiencias, cuando lo que el deseo pedía era mirada. El deseo no quiere ser satisfecho, quiere ser comprendido. Esa es su paradoja. Cuando lo persigues, te consume. Cuando lo observas, se transforma. Porque lo que realmente alimenta al deseo no es el placer, sino la inconsciencia. Cuando despiertas, el deseo pierde poder. Y cuando el deseo pierde poder, nace la libertad. Jung lo llamaba individuación, el proceso por el cual la conciencia se reconcilia con su inconsciente. El deseo es el puente entre ambos. Si lo cruzas sin caer, alcanzas la totalidad. Pero si te aferras a él, te arrastra al abismo. El deseo no es el enemigo, es el maestro más exigente. Te muestra dónde todavía eres débil, dónde sigues dividido. Cada impulso que te domina es una lección no aprendida. Cada tentación es una oportunidad de integración. Y cuando entiendes eso, el deseo deja de manipularte y empieza a revelarte. Quizás todo este tiempo, el deseo ha estado intentando algo más grande que tú, despertarse a sí mismo a través de ti. Y cuando lo logre, cuando dejes de confundirlo con placer y empieces a escucharlo como sabiduría, algo nuevo nacerá dentro. El deseo habrá cumplido su propósito, no para extinguirse, sino para elevarse. Si alguna vez has sentido que algo dentro de ti desea más de lo que puedes entender, coméntalo. Tal vez no sea hambre, sino el inconsciente intentando hablar. Escucharlo es el primer paso del poder real. Todo comienza en el mismo punto donde termina. El deseo, el fuego que nos movió, que nos dominó, que nos hizo caer una y otra vez. Era también el fuego que intentaba despertarnos. Jung lo comprendió con una claridad que pocos se atreven a mirar. La redención no consiste en destruir la sombra, sino en integrarla. La liberación no se alcanza venciendo al deseo, sino reconociéndolo como propio. Durante siglos hemos confundido libertad con abstinencia y poder con represión. Pero todo lo que se reprime regresa más fuerte, más oscuro, más sutil. El deseo no desaparece al negarlo, se refina. Aprende a usar tu lenguaje, tus valores, tus creencias.
Por eso incluso quienes predican pureza terminan esclavos de su propio fuego. El deseo no tiene moral, solo busca integridad, y quien no lo comprende vive dividido. La verdadera libertad comienza cuando puedes mirar tu deseo sin culpa ni indulgencia, cuando lo observas como una fuerza viva que habita en ti, no como un enemigo ni como un Dios. Ahí, en ese punto de equilibrio, ocurre algo sagrado. La conciencia deja de ser rehén y se convierte en testigo. Ya no deseas porque careces, deseas porque reconoces. El deseo se transforma de carencia en expansión, de manipulación en poder. Ese poder no se impone, irradia, no conquista, revela. La mente que ha integrado su sombra deja de necesitar aprobación, porque ya no está dividida. Cada impulso deja de ser una orden y se vuelve un mensaje. El deseo deja de empujarte y empieza a guiarte, y en ese instante la manipulación se disuelve. Jung llamó a este proceso individuación, pero en el fondo es algo más antiguo, es el regreso al centro. Cuando la luz de la conciencia toca al deseo, no lo destruye, lo transforma en conocimiento. Esa transmutación es el verdadero poder, porque un ser humano consciente de su deseo no puede ser controlado, no se vende, no se somete, no se distrae. El deseo deja de usarlo, y él comienza a usar el deseo. Todo sistema que busca controlar teme a ese tipo de mente. Una mente consciente no necesita templos ni gobiernos, se basta a sí misma. Su placer no depende del permiso de nadie. Su deseo no se dirige hacia objetos, sino hacia comprensión. Y comprender es el acto más revolucionario que existe. El deseo, que antes era la voz del inconsciente, se convierte ahora en el eco de la totalidad. Ya no habla desde la sombra, sino desde la unión. No te empuja hacia lo externo, sino hacia lo profundo. Y en ese descenso descubres que nunca hubo enemigo. El deseo no era la trampa, era la puerta. Lo que te esclavizaba era tu ceguera. Cuando comprendes eso, el fuego ya no quema, ilumina, el placer ya no distrae, conecta, y la culpa se disuelve como humo, porque entiendes que todo lo que el deseo intentaba era devolverte a ti mismo. Esa es la paradoja final. El deseo que parecía manipularte siempre estuvo guiándote hacia la conciencia. Solo necesitaba que dejaras de temerle. Cuando lo miras sin máscaras, descubres que el deseo eres tú, que la sombra eres tú, que el poder eres tú. El mundo exterior deja de ser un campo de batalla y se convierte en espejo. El fuego que te consumía ahora te sostiene. Y entonces sucede el silencio. No el silencio del vacío, sino el de la plenitud. El deseo, habiendo sido reconocido, ya no necesita gritar. Ha cumplido su tarea. Te devuelve a ti mismo. Ahora comprendes que la manipulación no termina cuando se apaga el deseo, sino cuando despierta la mirada que lo observa. Esa mirada es la conciencia, el punto donde todo vuelve a su lugar. Ahí, el sexo ya no es pecado ni adicción, sino un acto sagrado. El placer ya no es distracción, sino presencia. Y el deseo, finalmente, se convierte en energía creadora, la chispa original que da sentido a existir. Si llegaste hasta aquí, observa tu propio fuego. No lo juzgues, no lo niegues, solo míralo. Porque el poder real no nace del control, sino del reconocimiento. Comenta si sientes ese fuego, porque al nombrarlo, comienzas a dominarlo.